oración y que tu presencia estará con nosotros. Pedimos la autorización para abrir el sagrado libro en el nombre de Jesús. Amén. Como el departamento del Ministerio de Oración, el énfasis en la oración, hoy vamos a hablar siempre de la oración y vamos a hablar de un elemento que debe de estar implícito al momento que oramos. Debe de estar implícita la fe. La fe es el elemento clave. Hoy vamos a ver acerca de una fe natural que ya la tenemos. Dios nos da una fe natural, que esa fe natural la tienes que desarrollar a tal punto que sea una fe sobrenatural. Y esto les va a parecer bastante extraño porque como iglesia muchas veces no indagamos en esos pequeños detalles que algunos versículos nos dan como clave poder verlos y solo se pueden ver a la luz del Espíritu Santo. ¿Saben que tú puedes desarrollar la fe a tal punto que puedes realizar milagros extraordinarios? Y note que un milagro es algo que está fuera de la lógica humana. Un milagro está sobre las leyes físicas, sobre las leyes naturales. Y viene a mi mente un milagro extraordinario allá en segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 1 en adelante, donde un hombre estaba con un hacha y de pronto esa hacha se va al río. Y Eliseo tira un palito al agua, usted lo puede leer allá en su casita, y el hacha flotó. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto han visto el hierro flotar? Si usted agarra un pedazo de hierro y lo pone en el agua, se hunde. Así que eso es, humanamente pudiéramos decir, es imposible. Pero esa es la lógica humana, mientras que Dios está sobre todas leyes. Así que la fe natural puede llegar a ser una fe sobrenatural. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vaya conmigo al libro de San Mateo. Vamos a iniciar con esa cita maravillosa. En San Mateo capítulo 21, y vamos a darle lectura. El día de ayer medio lo repasamos. Vamos a darle lectura al versículos 18 en adelante. Vamos a hablar acerca de la fe, el elemento clave al momento de orar. En el capítulo 21, versículo 18 en adelante, se relata la historia donde Jesús siente hambre. Recuerde que Él era 100% humano, pero también era 100% divino. Y Él tenía que utilizar solo su humanidad y dependencia de Dios y desarrollar su fe dependiendo totalmente del Padre sin utilizar la divinidad. Todos los milagros que Jesús realizó eran gracias a la obra del Espíritu Santo. Y todas esas obras extraordinarias y milagros portentosos los hizo porque estaba conectado con el cielo constantemente. Y acá aparece un milagro extraordinario. Él le da hambre como humano y ve una higuera y la ve frondosa y él se acerca a ver si tiene fruto la higuera. Y ahí está el contexto de esta historia. Dice el versículo 19, vio una higuera junto al camino, se acercó, pero encontró solo hojas en ella. Y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Al verlo los discípulos quedaron maravillados y decían, ¿cómo se secó la higuera en el acto? Ahora viene Jesús y dice, os aseguro, Él nos está asegurando que si tienes fe y no dudas, no solo haréis que esto de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, será hecho. Y aquí es algo que nos tiene que impresionar a nosotros. En el acto, una higuera, ¿qué dice que sucedió con esa higuera? Se secó. Y eso fue algo literal, que maravilló a los discípulos. Pero de pronto Jesús dice, les aseguro que si ustedes tienen fe y no dudan, pudieran decirle a este monte, quítate de aquí y lánzate al mar, ¿qué lo haría? Obedecería. Y desde esa perspectiva, usted puede decir, no, es que teológicamente se refiere a que los problemas, el cúmulo de problemas puede ser movido. Ojo con lo que voy a decir, esto es totalmente literal.
Porque lo que se dio en el acto con la higuera fue algo que los maravilló y fue algo extraordinario, humanamente incomprensible, que les causó admiración a los discípulos. Y ahora viene Jesús y dice lo del monte. Y Jesús estaba refiriendo a algo literal. Así que la fe natural que a ti te mueve, que ya es otorgada, porque le voy a enseñar a la luz de la Biblia, que nosotros se nos ha otorgado una medida de fe. Y esa medida de fe, como buen cristiano, como hijo de Dios, su deber es activarlo como el motor. Cuando la gasolina enciende y echa el chispazo en el motor y empieza ese movimiento, así tu fe tiene que estar en constante movimiento, desarrollándola a una fe natural, a una fe sobrenatural. Y se lo voy a enseñar a la luz de la Biblia. Pero antes, miremos que esas cosas mayores que Jesús habla, también tú y yo las podemos hacer. Vaya conmigo a San Juan capítulo 14, versículo 12. Evangelio de San Juan capítulo 14, refiriéndose a la llegada del Espíritu Santo. Jesús dice en el versículo 12, ponga mucha atención porque esto es maravilloso conocerlo, que tu fe natural puede ser desarrollada a tal punto que se vuelva una fe sobrenatural. ¿Cuántos queremos tener fe sobrenatural? Cuando me refiero a una fe sobrenatural es que vaya hacia los milagros. Es sobrenatural porque está sobre las leyes físicas. ¿Cómo es que el hierro flotó? Ese es un milagro. Y tú puedes hacer esas obras. Jesús lo dice claramente en este verso. Capítulo 14, verso 12 dice, os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y oiga bien lo que dice, y mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Mayores que decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos días tenía Lázaro de estar muerto? 4 días. Y dice la Biblia que ya olía feo. 4 días. Y el hombre se levantó y llegó todo amarrado, saliendo de la tumba, y él dice, desátenlo. Mayores que esas cosas haremos. Pero no hemos comprendido ni nos han enseñado que la fe se tiene que desarrollar, la fe se tiene que poner en movimiento y tiene que ser llevada a obras. Así que hay que ver que el apóstol Pablo te va a decir que la fe tiene diferentes ángulos. Ojo con lo que voy a explicar, porque posiblemente en otro lado no te lo enseñe. La fe, él lo presenta como un don. Vaya conmigo a primera carta de Corintios, capítulo 12. Y vamos a entrar ya en materia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ahí se describen los dones del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo vierte en ese capítulo 3 conceptos. El concepto de los dones, el concepto de los ministerios y el concepto de operaciones de milagros. Y él a la fe la va a ubicar exactamente como un don. Así que la fe es un don, la fe es un regalo, pero a ti se te entrega como algo natural. Aquella fe que te hace que cuando vas en un vehículo, tú sabes que llegas al semáforo, tú estás en verde, vas y tú sabes y asumes que el otro porque está en rojo se va a detener. O cuando tú vas en el bus y te recuestas porque estás confiado que el chofer te va a llevar a un lugar. Esa es una fe natural, sencilla, ya es nata en el ser humano. Pero cuando tú conoces a Cristo y empiezas a desarrollar la fe como ese don, porque todos los dones se desarrollan. Así que la fe también se desarrolla. Y hoy te voy a advertir de diferentes versos a la luz de la Biblia que la fe se desarrolla, que tú puedes activarla y tú puedes llevar de la fe natural a una fe que sea tan portentosa que diga la higuera que se seque inmediatamente, o que el agua se convierta en vino. Cosas mayores que esta. No le creemos a Jesús, hermanos. Así que tú acá debes de activar tu fe. Aquí llegó el momento donde la palabra llega a tu vida y va a depender de ti, con el conocimiento que Dios te regala, si desarrollas la fe.
Ahora miren, el capítulo 12, verso 1 dice acerca de los dones espirituales: no quiero que los ignoréis. En el versículo 4 te habla exclusivamente de los dones, en el verso 5 te habla de los ministerios y en el verso 6 te habla de las operaciones. Y él empieza a desglosar esos tres conceptos, y en el concepto de los dones se detiene a decir que la fe es un don. Mire lo que dice el versículo 9. Algunos no creen que la fe es un don, pues acá lo va a decir Pablo. Dice: a otros fe por el mismo Espíritu, a otros operación de milagros. Quiere decir que el apóstol Pablo ubica la fe como un, ¿qué, hermanos? Como un don. Si definimos qué es la fe, hermanos, nosotros, si nos vamos allá a Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que la fe es confianza, ¿verdad? Pero la fe que Pablo acá la está asignando como un don, no solo la asigna como un don, sino también como un medio. Este don le gusta al Espíritu Santo entregarlo y verlo desarrollado en sus hijos, porque es ahí donde Él genera toda la confianza en la palabra de Dios. Ese don de fe también se vuelve un medio, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que aparte de ser la fe un don, ese don sirve para que el don de la salvación sea el medio que en Cristo Jesús usted y yo seamos salvos. Pero no solo el apóstol Pablo lo presenta como un don, lo presenta como un medio, sino que lo presenta también como un escudo, refiriéndose a que usted debe de vestirse con la coraza de la justicia, con el yelmo, y también dice con el escudo de la fe. Tú lo vas a leer allá en Efesios capítulo 6. Así que es interesante conocer que en la oración tú tienes que desarrollar la fe a tal punto que tú la lleves a otro nivel. Tu fe tiene que ser desarrollada, tiene que ir en avanzada. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, vaya conmigo a Romanos. La carta a los romanos, no es libro, no, que es una carta, capítulo 12. En el capítulo 12, solo en ese capítulo hay 2 versos que te hablan que hay medidas de fe. Anote la cita porque usted tiene que llegar a repasarlo en su casita, ¿verdad? Capítulo 12, versículos 3, nos va a decir el apóstol Pablo que se nos ha otorgado medidas de fe. Dice el versículo 3: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con moderación, no se ande exaltando, está diciendo Pablo, conforme a la que dice. Entonces la fe es una medida, y esa medida depende de tu persona y lo que tú creas de una persona que se llama Jesús, porque en eso se basa la fe, en el concepto y la definición que tú tengas de Jesús. Porque dijo Jesús: cosas mayores harán si creen en mí. Y termina él diciendo que todo lo que pidamos debe de ser pedido en su nombre. Así que, hermanos, la medida de fe debe de ser desarrollada. El versículo 6 vuelve a hablar de las medidas. Dice el verso 6: y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, y aquí se vuelve la medida de la fe, mire, úselo conforme a qué dice, hermanos. Entonces la fe son medidas. Quiere decir que la fe posiblemente usted la tenga más desarrollada que mi fe. Pero si yo tengo claro el concepto en mi vida, quién es Jesús y lo que Jesús representa para mi vida, y mi relación está con Jesús, y yo sé que Él no me falla porque Él es Dios, Él es mi amigo, Él murió por mí, mi amistad crece, yo tengo toda la plena confianza en Él, por lo tanto mi fe se está desarrollando. Por eso es que la oración te va a llevar a niveles de subir y subir el desarrollo de tu fe. Por eso vuelvo, insisto, lo que hizo el ministerio de oración a llevarnos
hasta estudiar y conocer un poquito acerca de la oración. Y mire, no me he enfocado a estar hablando de cómo debe de estar organizada la oración, porque Jesús nos explicó cómo debe estar organizada la oración. Y hay muchos modelos de oración que se utilizaron en la Biblia. Eso ya lo sabe la iglesia. Ahorita lo que tenemos que enfocarnos es que usted tiene una fe que debe estar puesta ya en movimiento. ¿Cuántos quieren desarrollar su fe, hermanos? ¿Cuántos creen que es posible mover un monte? Y aquí se queda, ¿por qué solo un amén? ¿Cuántos creen que es posible mover los montes o pedir que se quite un árbol y se plante en otro lugar? Vaya conmigo a Lucas capítulo 17. Note qué interesante. Jesús lo vuelve a decir de otra manera. Capítulo 17, versículo 5 en adelante. Ahora Jesús va a hablarnos acerca de la fe, pero los discípulos piden que se les aumente la fe. Allá está hablando de medidas. ¿Lo leímos? En Romanos 12 habla de medidas. 3 y el versículo 6. Ahora nos va a hablar que los discípulos llega un momento donde le dicen a Jesús, le hacen la pregunta, aumentanos la fe. Y Jesús va a referir una parábola que ha sido mal interpretada en la iglesia y todos le enfocan en el servicio. Y en obra misionera utilizan esta parábola, pero en esencia, está bien, pero en esencia esta parábola te habla de la fe. Note bien, el versículo 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor Jesús, ¿qué le pidieron? Aumentanos la fe. El Señor respondió, aquí viene la respuesta a esa pregunta, a ese pedido. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a esta morera, dice mi versión, se refiere a un árbol que medía aproximadamente 18 metros de altura. Y daba en otras versiones dice sicómoro, y daba una flor blanca y al final sacaba un fruto parecido a una zarzamora. Mire qué interesante. Y viene Jesús, dice, para responder a ese pedido, dice, podrías decir a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora ya no es un monte, ¿verdad? ¿Ahora qué es? Pero saben, queridos hermanos, nosotros tanto que venimos hablando de que decimos, no, es que Jesús está utilizando una analogía. Él está utilizando un ejemplo de los problemas cotidianos de la vida. No, Jesús estaba hablando en un sentido literal, que si tu fe se desarrolla y esa fe está depositada en ti, y de pronto sigue él hablando y parece ser como que Jesús cambia de plática, pero no es así. Yo traté de ver ese detalle. ¿Cómo es posible que le hacen la pregunta, Señor, aumentanos una fe? Y solo Jesús responde y dice, si tienes fe tan solo como un granito de mostaza, le dirías al árbol, arráncate y pásate al mar y va a obedecer. Pero mire lo que dice, versículo 7, él sigue dando esa respuesta. Si alguno de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, cuando éste vuelve del campo, ¿acaso le dice, éntrate, siéntate a comer? No le dice más bien, prepárame la cena, arremángate, sírveme hasta que haya yo comido y bebido, después come y bebes tú. Acá usted pudiera interpretarlo como muchos lo hacen en cuanto al servicio. En obra misionera se utiliza esta parábola. Pero él sigue explicando acerca de la fe, le está diciendo, tú simplemente da la orden, porque tu fe es natural, está ahí en ti, te la ha dado en medidas. Pero cuando tú la desarrolles, tú solamente vas a dar la orden. Y es parecido como al esclavo que tenían en casa. El esclavo servía exactamente para eso, para servir. Él lo que tendría que hacer es recibir órdenes. Y lo que tendría que hacer el esclavo, ¿qué es, hermanos? Obedecer. Así que la fe está en nosotros. Y nosotros tenemos que dar la orden, confiando y reuniendo todos los requisitos que vimos ayer y muchos más. Porque entre los requisitos que me faltó hablarles es que en la obediencia, guardar la ley, llega un momento donde Dios dice en Proverbios que aquel que aparta su oído de la ley, hasta su oración es vana.
Cuando tú cumples los requisitos y sabes quién es Jesús para tu vida, la fe se va a desarrollar a tal punto que está dentro de ti y tú solo vas a dar la orden. ¿Cuántos tienen problemas? Pregunté anoche. Pues den la orden con fe, que Dios intervenga. ¿Cuántos quieren un milagro en su vida, hermanos? Pues da la orden, desarrolla la fe. Pero para que llegues a ese nivel, necesitas comprender quién es Jesús. Los discípulos basaron su fe en Jesús. El desarrollo de su fe fue porque pasaron 3 años y medio en el ministerio de Jesús de cerquita. ¿Conocieron a Jesús? ¿Se hicieron amigos de Jesús? ¿Creen que de ahí en adelante continuaron siendo amigos de Jesús? Y el Espíritu Santo, cuando llegó, efectivamente lo que Jesús había dicho se cumplió. ¿Se acuerdan que en una ocasión Pedro solo con su sombra hizo milagros? ¿Acaso no ver a un paralítico que se ponga en pie allá enfrente de la mera puerta del templo? Que le dijo, oro no tengo, ya solo te digo, levántate. Y el hombre se levantó. Solo daban la orden porque habían sido instruidos del maestro. Si tú crees plenamente en Jesús y quién significa para ti, tú vas a ver esos milagros. Y Jesús dijo, mayores que esto harás. Ahora acá está diciendo este verso maravilloso, da solo la orden. Tú tienes ahí el esclavo adentro, cuando llega y quiere que le sirvan, arremángate, dame de comer. Y el hombre tenía que servirle. Pues ahí está la fe en ti. Da la orden. Dile al árbol, quítate de aquí y trasládate al mar. Y saben de que eso ya es sobrenatural, porque ¿quién ha visto que alguien le diga a una higuera, sécate? ¿Cómo te quedarás tú? Yo me quedara admirado, anonadado de cómo ante mis ojos eso es sobrenatural. Y cuando Jesús se refería al monte, se está refiriendo literal. Así que, queridos hermanos, tú tienes la fe adentro. Esa fe natural la puedes desarrollar. Y hoy lo vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Cómo tú vas a desarrollar esa fe? Vayamos al Evangelio de San Marcos. En el Evangelio de San Marcos aparece algo sumamente interesante. Capítulo 7, versículos 37. Todo el capítulo 7 te está hablando acerca de la fe también. Te empieza a hablar de una mujer que era cananea, sirofenisa, dice otras versiones. Esa mujer tenía una hija que estaba endemoniada. Esa mujer ni siquiera era judía y esa mujer dio muestras del desarrollo de su fe. Dios permitió que pasara por mucho espacio suplicándole y Jesús quería dejarles un ejemplo a sus propios discípulos. Y al final se ejecuta el milagro. Pero mire lo que va a decir más adelante, después de esa escena. Dice el versículo 32, ahí le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera su mano encima. Jesús lo llevó aparte de la gente. ¿Y qué dice que hizo? Ok, miren, Jesús va a obrar de acuerdo al pedido que tú hagas, porque Él va a obrar de acuerdo a tu fe. Querían que fuera y le pusiera las manos. Así que viene Jesús, lo llevó aparte, lo tocó, dice. Pero llega un momento donde toda la gente miraba en Jesús todas esas cosas extraordinarias que hacía. Y dice en el versículo 37, y la gente abrumada de asombro decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y a los mudos hablar. Jesús todo lo hace bien. Cuando tú tengas claro quién es Jesús en tu vida, entonces tu fe va a desarrollarse en Él, porque creyendo en Él, y tú te vas a admirar de las cosas que Dios va a hacer en tu vida, porque tu concepto es grande en Jesús. Te lo voy a seguir demostrando que Dios hace la obra de acuerdo al desarrollo de tu fe. Vaya conmigo al capítulo 6. Capítulo 6, versículos 3 en adelante. Para que note que hay 2 ocasiones donde Jesús se admiró.
de la fe de las personas. Y nos vamos a dar cuenta a la luz de la Biblia que la gente hacía pedidos en base a lo que creían de Jesús. Si tú sabes que Jesús todo lo hace bien, o sea, es perfecto, tú dices, todo lo va a hacer bien y yo confío en Él, por lo tanto mi fe está puesta en Él y soy capaz de a mi fe natural llevarla a la fe sobrenatural, porque yo sé quién es Jesús, que todo lo hace bien. Pero Jesús se puede admirar de tu fe como se puede admirar de tu incredulidad. Fíjense bien, el versículo 6, después de que hablan de que la gente lo reconoció como un carpintero, dice el verso 3, para que entendamos el contexto: ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago? O sea que allí Jesús, cuando llega a Nazaret, no hace muchos milagros, porque el concepto que tenía la gente no era que Él era Dios, sino que era un carpintero, hijo del carpintero. Por eso en el siguiente verso, que sería el versículo 6, dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y corría las aldeas y enseñaba. No realizó ahí muchos milagros porque estaban incrédulos, porque el concepto de ellos era que era hijo del carpintero. Ahora, cuando tu fe esté desarrollada en una amistad con Él y tú sepas que Él todo lo hace bien y que Él es Dios y que su palabra materializa cosas y tú tienes un alto concepto y desarrollo de la vida de Jesús en tu vida, también tu fe se va a desarrollar y tú vas a hacer cualquier pedido. ¿Cuántos quieren hacer ese pedido que ustedes tienen en su vida y que llegue a su vida? Amén. Pues desarrollen la fe y tengan un concepto más alto que los que tenían de Nazaret. Porque en Lucas capítulo 7, versículo 9, vaya Lucas 7, 9. Lucas capítulo 7 y ahora el versículo 9 va a decir lo contrario. Ahí aparece la historia del centurión. Dice el verso 9, allá en Nazaret se admiró de qué Jesús, de la incredulidad de ellos, porque el concepto de ellos era que era el hijo del carpintero. Pero ahora, queridos hermanos, se va a admirar Jesús por la fe de este hombre. Dice el verso 9, al oír esto Jesús se admiró de él, volviéndose a la gente que lo seguía dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta ¿qué? Entonces seguimos con las medidas. Este hombre había llegado a una medida que le dijo a Jesús, tu palabra me basta. Qué desarrollo de fe de ese hombre. Y saben que ese hombre empezó a escuchar los milagros que Jesús hacía. Por el oír viene la fe. Entonces ese hombre empezó a escuchar y vio el desarrollo de su fe en su vida y dijo, este hombre es Dios. Por lo tanto, si este hombre es Dios, su palabra me basta y mi siervo sanará. Por eso Jesús se admiró. Mientras que allá en Nazaret tenían un concepto diferente de Jesús, porque no lo miraban como Dios, no lo miraban como Mesías, sino que lo miraban como hijo de José el carpintero. Así que las medidas de fe se desarrollan de acuerdo a lo que tú creas quién es Jesús para tu vida. Así que cuando te arrodilles y ores, tú debes de estar claro a quién le estás pidiendo. Tú debes de estar claro en quién tú crees, en quién está depositada tu fe, que es Cristo Jesús. Ahora vamos a ver diferentes medidas de fe. Vaya conmigo al Evangelio de San Marcos de nuevo y vamos a ir. Esto va a ser bastante breve porque vamos a dedicar tiempo a la oración, dijimos, y yo soy bastante kilometraje